Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 19, donde dice: Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. La primera frase demanda una necesaria atención al hablar de la santificación de Jesús, ya que se aprecian dos aspectos que determinan la interpretación. El primero es que Jesús se santifica a sí mismo, y el segundo lugar, lo hace por los suyos. No es santificado por nadie, ni por nada, sino por sí mismo, a diferencia de cualquier hombre que ha de serlo en la verdad. Como dice el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y esto supone que la santificación de Cristo nada tiene que ver con un proceso hacia la santidad, porque eterna e infinitamente es santo. Al mismo tiempo también se observa que esta santificación hecha por Él mismo está relacionada con los suyos. Así que la preposición tiene varios significados en los que están por en lugar de. A favor de santificar es literalmente poner aparte, de modo que Cristo se pone aparte para hacer una obra por los creyentes, ocupando el lugar de ellos y además operando una acción favorecedora para ellos. Tengas en cuenta que el Salvador entrega su vida para ser el autor de la salvación, como dice Hebreos capítulo 5 y versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y de la misma manera que el Cordero Pascual era separado para el sacrificio en la celebración de la Pascua, también el Cordero de Dios es separado para dar la vida por nosotros. Pero hablando de esa entrega, dice que nadie le quita la vida, sino que Él la pone de sí mismo, como dice Juan capítulo 10 y los versículos 17 al 18. Por eso, me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que, a favor de ellos, esto es, de los creyentes, se santifica a sí mismo. Y la segunda frase es una reiteración de lo que ha pedido anteriormente en el versículo 17. Entonces, los discípulos son santificados en la verdad por dos razones. La primera, porque han sido limpiados por la palabra de la verdad, como dice Juan capítulo 15 y versículo 3. Y la segunda, porque han sido preparados para vivir la verdad con el auxilio divino y sujetos a la palabra de Dios. Estos, que son llevados a la santificación, van a ejecutar un ministerio de proclamación del Evangelio y exhibir ante el mundo la luz de Cristo, que brilla entre ellos. Para esto se entregó el Cordero de Dios, santificándose a sí mismo. Efesios capítulo 5 y los versículos 25 al 27 dice: Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor toma la decisión de entregarse voluntariamente. En ese sentido, se santificó a sí mismo para la obra de redención que había venido a realizar al mundo. Y para la realización de esta santificación de los creyentes en la verdad, Dios estableció los medios. Serán santificados en la verdad, y lo serán también por la verdad. Y tengas en cuenta esto, que la palabra de Dios los santifica en medio de un mundo que no es santo. Además, el Señor ora por aquello que es la voluntad de Dios para los salvos, cuando dice nuestra santificación. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 3, nos dice: Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Una vida de corrupción, moral, de vicio y degradación es la forma natural del mundo, por tanto, de los creyentes antes de su regeneración por la fe en Cristo Jesús. Los tales no heredarán el reino de Dios. La primera carta a los Corintios, capítulo 6, y los versículos del 9 al 11 nos dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Anteriormente, no solamente a lo que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo, sino también nosotros, los cristianos en el día de hoy, antes todo estábamos sujetos a la desobediencia por condición natural, practicando voluntariamente las obras corruptas del pecado, pero por la regeneración debemos vivir en la voluntad de Dios, que es la santificación. La Escritura da una enorme importancia a todo cuanto tiene que ver con la práctica del pecado. No importa cuál sea la dimensión o la forma en que ocurra, ya que todo acto de pecado es desobediencia a Dios y además el quebrantamiento de su voluntad. Nótese que no hay pecado sin importancia, y mucho menos pecados sociales, aceptables. Cualquier pecado, por pequeño que seas, ha costado la sangre del Hijo de Dios. La santidad vincula al creyente en la experiencia de la relación con Dios. La vida del cristiano debe discurrir por sendas santas, esto es, vidas separadas completamente en cuanto a las cosas pecaminosas. Así que el carácter santo es una posición individual en la que debe progresarse día a día y hacerlo como resultado de la obediencia a la palabra de Dios y del seguimiento fiel a Cristo Jesús. El Evangelio de Juan, capítulo 13 y versículo 15 dice: Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es sumamente interesante recordar, en el entorno de la oración de Jesús, que la santidad es el resultado de la obediencia a la palabra y de la experiencia de vivir a Cristo, ya que nadie puede estar presente en la relación y comunión con Dios sobre una vida de pecado, puesto que en la experiencia de la comunión con Él se requiere ser santo. Nótese lo que dice el Salmo capítulo 24 y versículo 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas,
ni jurado con engaño. La sociedad actual es sumamente permisiva y además muy humanista, propia del mundo. Habla de la moral como algo relativo, pero nunca como algo que es pecaminoso. Cristo ora al Padre para que la santificación, la expresión visible de una vida santa, sea la realidad de aquellos que serán suyos por fe en el tiempo. Continúa ahora con el versículo 20, donde dice: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. La oración de Jesús toma un alcance universal al llegar a este momento, ya que no ora solo por los discípulos, sino por todos los creyentes y además en todos los tiempos, cuando dice los que han de creer en mí por la palabra de ellos. La intercesión de Jesús sigue siendo solo por los creyentes. Todos los que hemos llegado a creer en Cristo, lo hacemos como consecuencia de la predicación de los apóstoles. En lo sucesivo, cuando ya no estaban ellos en el mundo, su misma enseñanza es proclamada continuamente por los seguidores de Cristo, alcanzando por el mensaje del Evangelio de la gracia. Romanos, capítulo 10 y versículo 17 dice: Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Está orando aquí por todas las ovejas de su rebaño, no solo por las que son de procedencia del pueblo de Israel, sino por las de otro rebaño, es decir, de los gentiles a quienes une en el único rebaño suyo, para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Juan capítulo 10 y versículo 16 nos dice: También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Jesús proyecta su intercesión a través del tiempo, por todos los siglos venideros, por todos los que han de creer. Y el mensaje del Padre pasó a Jesús, y de éste a los apóstoles, y de estos a los creyentes en general, para que el Evangelio de salvación sea proclamado al mundo en un ministerio de continuidad. Por tanto, la predicación de los apóstoles primero y de los cristianos después es esencialmente cristocéntrica, porque el resultado es que quienes oyen el mensaje depositan su fe en el Salvador, que es Cristo Jesús. Por tanto, no debe de olvidarse que el Evangelio que ha sido encomendado a la Iglesia está centrado no en los hombres, sino en Jesús. No son argumentos humanos, ni tampoco inteligencia humana, ni cualquier otro tipo de humanismo, sino la proclamación del Salvador único para todos los hombres. Continúo ahora con el versículo 21, donde dice: Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Al llevar en su corazón a todos los miembros de la Iglesia Universal, a los nacidos y a los todavía no nacidos, y al verlo a todos como ya existiendo, Jesús ruega que espiritualmente todos puedan ser y continuar siendo uno. Juan capítulo 17 y el versículo 11 dice: Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Lo que en el versículo 11 era el propósito de un ruego, aquí, ahora, es el ruego mismo, la unidad de todos los creyentes. La unidad por la que Jesús ruega no es simplemente externa, ya que Él se pone
en guardia contra esta interpretación errónea tan común. Está pidiendo que la unidad de todos los creyentes se parezca a la que existe eternamente entre el Padre y el Hijo. En ambos casos la unidad es de una índole definitivamente espiritual. Claro está que Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno en esencia, y los creyentes, por otra parte, son uno en mente, esfuerzo y propósito. Estas dos clases de unidad no son iguales, pero hay una similitud, ya que Dios es amor. Lo que es cierto con respecto a cada uno de los atributos divinos, de los que también con respecto al amor. Constituye la esencia misma de Dios. La primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 8, dice: El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora bien, es justamente en el amarse uno a otros que llega a expresarse la unidad de todos los creyentes. Por ello, entendemos ahora cómo es que Jesús puede decir: para que todos constantemente sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y además, en este caso estamos frente a algo más que una simple comparación entre la unidad de todos los hijos de Dios por una parte y la unidad de las personas de la Santa Trinidad por otra. Y esto no es simplemente el modelo, es el fundamento de aquella y hace que aquella sea posible. Solamente aquellos que hemos sido nacidos de lo harto y estamos en el Padre y en el Hijo, son también espiritualmente uno y ofrecen un frente unido ante el mundo. Ahora bien, esta unidad de todos los creyentes, la cual, a su vez, tiene una raíz en su unidad con el Padre y el Hijo, y que está constituida según, pero que no es idéntica con, la unidad que existe eternamente entre las dos personas divinas. Y esto tiene como glorioso propósito cuando dice que el mundo crea que tú me enviates. Cuando los creyentes estamos unidos en la fe y presentamos un frente unido ante el mundo, se ejerce poder e influencia. Pero sin embargo, cuando se dividen a causa de luchas y disensiones, el mundo, en sentido ético, el género humano, necesitado de salvación, no sabrá a qué atenerse, ni tampoco cómo interpretar sus llamados testimonios. Por tanto, los creyentes deberíamos siempre anhelar la paz, pero nunca la paz a expensas de la verdad, porque la unidad que se ha conseguido por medio de tal sacrificio no merece llamarse así. Cuando los creyentes muestran en su vida que han estado con el Señor, sus acciones y actitudes, que hablan más fuertes que las palabras, apuntarán hacia Cristo como la fuente de la fortaleza moral y espiritual. Así pues, los de afuera, que antes despreciaban a Cristo, comenzarán a pensar favorablemente en Él. Y esto quiere decir que muchas veces la mejor predicación que podemos darle a las personas que están en el mundo son nuestro propio testimonio de que realmente hemos tenido un encuentro con Jesucristo. Ya que cuando el Espíritu Santo produce en el corazón esta forma de pensar, estos hombres que hasta este momento pertenecían al mundo, creerán que los maravillosos relatos tocantes al carácter y la misión de Jesucristo son realmente verdaderos y que Él vive, tiene poder para actuar en una persona. El mundo, como dice Jesús, creerá entonces que tú me enviates. Continúa ahora con el versículo 22, donde dice: La gloria que me dites, yo le he dado,
para que sean uno, así como nosotros somos uno. La dificultad principal del versículo está en determinar a qué gloria se refiere Jesús, que le ha dado a los discípulos. Especialmente referido al sentido del verbo dar. Uno de ellos tiene que ver con revelar, manifestar. En ese sentido, Jesús estaría diciendo que la gloria que él tenía como el Hijo del Padre, Dios manifestado en carne, le había revelado o manifestado a los discípulos. Y de otro modo, las perfecciones divinas que le son propias como Dios. Otro tiene que ver con comunicar, en el sentido de hacer partícipes. Y en esta segunda acepción concordaría plenamente con la que el apóstol Pedro dice que los cristianos somos hechos partícipes de la naturaleza divina. Como dice en la segunda carta de Pedro capítulo 1 y versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Ambas son posibles. Esta segunda concordaría también con la parábola de la vid verdadera, en la que, injertados los creyentes como pámpanos en ella, pueden dar un fruto para la gloria de Dios. También, por otro lado, pudiera entenderse como que el glorioso Señor ascendió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios, así por unión vital con Él. La Iglesia está posesionalmente sentada en los lugares celestiales, participando no por identidad gloriosa, sino por situación de la gloria de Cristo. Pero sin embargo, el contexto inmediato está apuntando a la inmanencia de las personas divinas. Nótese que el Hijo ha recibido del Padre la gloria personal porque la infinita y gloriosa dimensión de la primera persona se refleja y revela en la segunda y en sus obras. Así también, la gloria de Cristo que refleja la del Padre se revela en los cristianos, no solo por su presencia en ellos, sino por la presencia y acción del Espíritu Santo que, reproduciendo a Jesucristo, reproduce también la gloria de Dios. Y esto implica que la presencia de Cristo se manifestará también en los dones que el Espíritu conferirá a cada creyente y en el fruto que manifiesta la imagen del Hijo. La presencia del Espíritu Santo de Dios permitirá a los creyentes llevar el mensaje del Evangelio, de la gloria de Dios. Y eso exhibe la gloria de Dios como enviados suyos a un mundo en tinieblas, para que vayamos y hagamos discípulos y seguidores de Jesús. La gloria del Verbo que impactó a Juan consistía en la plenitud que se manifestaba en él, de la gracia y de la verdad, como dice Juan capítulo 1 y versículo 14. Que vinieron por medio de Jesucristo, como dice Juan capítulo 1 versículo 17. Ahora bien, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, como dice Juan capítulo 1 y versículo 16. De modo que la gloria de Dios que se ha manifestado en Cristo no fue concedida a nosotros por la presencia suya en nuestra vida. La gran gloria del Espíritu que fue dada al Hijo sin medida, le es concedido que también la dé a los que son suyos. Nótese lo que dice Juan capítulo 7 y versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero no debe de dejarse a un lado la última frase de esta cláusula,
ya que Jesús le ha dado su gloria para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria de la unidad de la Iglesia se hace posible por la gloria dada, consistente tanto en la presencia del Padre y del Hijo en los creyentes, como la del Espíritu Santo que hace posible esa unidad. Y Jesús remarca que la unidad que desea para el nuevo pueblo de Dios, resultante de la obra redentora, es una semejanza a la existencia en el seno trinitario. Así que no se conforma con menos, no es posible menos, porque en esa unidad y sus consecuencias está el gran testimonio ante el mundo. Y voy concluyendo ya con esto. Jesús no pidió que Dios quitara a los creyentes del mundo, sino que lo usara en el mundo. Como Jesús nos envía al mundo, no tenemos que tratar de escapar del mundo. Tampoco debemos de evitar toda relación con inconversos, como hacen precisamente las sectas. Ya que tenemos el llamado de ser sal y luz en el mundo, como dice el Evangelio de Mateo capítulo 5 y los versículos 3 al 16. Téngase en cuenta que Jesús oró por los que le seguirían, incluyendo a mí y a otros que conoce. Y nótese la petición, ya que Jesús oró pidiendo unidad, capítulo 17, versículo 11. También oró pidiendo protección del mal, capítulo 17, versículo 15. Y también oró pidiendo santidad, capítulo 17 y versículo 17. El saber que Jesús oró por nosotros nos debe de dar confianza y animar para hacer la obra para el reino de Dios. Estimado y estimada oyente, cuando Jesús oró al Padre, en esta ocasión, lo hizo a favor de los creyentes que ya habían creído en Él, y también por aquellos que habrían de creer a lo largo de los tiempos. Y quiero hacer notar aquí que esta oración también la hizo a favor tuyo. Es por eso que, amigo y amiga oyente, solamente cuando se acepta en el corazón, es decir, de verdad, a Cristo, Él puede ayudarnos a vivir una vida de santidad, es decir, apartados del pecado. Y además también se hace real en nuestras vidas la oración del Padre, para que nos guarde de todo mal que abunda en este mundo. Así que, amigo y amiga oyente, yo te invito en este momento a que tú puedas aceptar a Cristo Jesús en tu corazón y hacerlo con completa seguridad de que Él es el Hijo de Dios, de que Él vino al mundo a salvar a todo aquello que se había perdido. Ora conmigo y repite esta oración. Señor Jesús, al oír tu palabra y creer en la oración que tú hiciste a favor de aquellos que habrían de creer, yo soy una persona en la cual he creído en tu palabra y te confieso mis pecados. En este momento me arrepiento de ellos y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también
servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.